me sentía un poco desacostumbrado, porque hace bastantes semanas que no tenía la oportunidad de subir aquí y predicar. Así que es como, me siento como casi como cuando la primera vez, ¿no? Pero bueno, muy contento de estar aquí. Como sabéis algunos, el fin de semana pasado, Nico, Ani, Sara y yo no estuvimos aquí, estuvimos en unas conferencias en Madrid donde invitaron a Nico a participar y la verdad que fue un tiempo bastante especial, emotivo, porque nos encontramos con personas que hacía mucho tiempo que no veíamos, así que fue un buen tiempo. También fue un viaje bastante largo y nos encontramos con mucho calor allí, pero bueno, gracias a Dios, vinimos de vuelta el domingo y arrancamos esta semana. Yo quisiera esta mañana que nos parásemos en un solo versículo, el versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Porque Rubén estuvo predicando el domingo anterior acerca del Salmo 42-43 y este domingo lo que vamos a hacer es retomar nuestra serie sobre las cartas a Timoteo y nos vamos a parar solamente en ese versículo. Vamos a estar todo este rato, vamos a tratar de desentramar lo que Pablo está diciendo a Timoteo y lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de este versículo, ¿no? Y quisiera empezar con una ilustración, ¿no? Imagínate que estás con un grupo de amigos, sábado por la tarde, voy a aprovechar que tengo esto aquí y me voy a sentar. Este no es privilegio solo de Nico. Imagínate que es el sábado, el fin de semana, estás con tus amigos, estáis tomando algo y bueno, estáis hablando de varias cosas y llegáis a la conclusión de que estáis cercanos a los 40 años y nunca os habéis planteado un reto, algo que de alguna forma os supere o que implique algún desafío fuerte, ¿no? Así que a alguno de los locos que está con vosotros se les ocurre que tenéis que participar de una maratón. Tenemos que correr una maratón. Particularmente a ti nunca te gustó mucho correr, a no ser que fuera para escapar de algo. Normalmente no te ha gustado correr nunca, ¿no? Pero bueno, el grupo se motiva y de una u otra forma te involucras y después de entrenar durante un tiempo con tus amigos, acabas con un dorsal reservado para la carrera. Llega el día de la carrera, que normalmente suele ser en domingo, de hecho hoy hay una prueba, una media maratón aquí en Málaga. Llega el día de la carrera y bueno, tienes tu ropa de deporte, has entrenado, has hecho los deberes, te sientes bien, estás nervioso, estás entusiasmado y de pronto en la línea de salida alguien da la señal y te pones a correr. Y los primeros 5 kilómetros los sientes como nada, como si no hubieras corrido. Es como si hubieras estado flotando sobre el asfalto. Pero llegan los 10 kilómetros y empiezas a notar músculos que pensabas que no tenías en el cuerpo, te empiezan a molestar. Pero eso no impide que sigas corriendo, tú sigues corriendo. Llegan los 15 kilómetros, llegan los 20, llegan los 25 y aquí la cosa se empieza a complicar. Comienzan los calambres en las piernas, te cuesta trabajo respirar. Y sí, quieres llegar a la meta, pero poco a poco vas notando las molestias y el dolor. Y esa molestia y ese dolor empiezan a convencerte de que la mejor idea es abandonar, es dejar de correr. La mejor idea es buscar una alternativa donde no tenga que soportar más esto, porque en realidad esto no es lo mío. En realidad esto no es lo que yo quería hacer, que no vale la pena seguir corriendo. Y mi pregunta es, en medio de esa situación, que yo personalmente he vivido muchas veces cuando he salido a correr, y algunos también sé que la han vivido, ¿qué es lo que necesitas para no abandonar esa carrera? ¿Qué necesitas? Algunos dirían un coche que me lleve, ¿no? Pero no es la idea es que termine la carrera tú. Para mí básicamente hacen falta dos cosas. La primera es recuperar la motivación, es volver a ver por qué comenzaste la carrera, a dónde vas a llegar, cuál es la meta. Y otra cosa que también necesitas son instrucciones claras para que lo anterior ocurra.
Necesitas una serie de instrucciones que te ayuden a poder continuar corriendo y que recuperes el objetivo. Mira, hay una realidad que yo creo que está clara, ¿no?, para todos nosotros. Es que la vida cristiana es una carrera de fondo. Esto no lo acabo de descubrir yo. Pablo en sus cartas constantemente utiliza la ilustración del atleta para hablar acerca de la vida cristiana. Y él estaría totalmente de acuerdo conmigo. Pero la vida cristiana no solamente es una carrera de fondo, sino que es una carrera de fondo que solo se puede correr hasta el final si y solo si perseveramos en estar conectados a Dios. Esto es algo de lo que habló Nico hace varios domingos atrás, la necesidad de estar conectados a Dios. Y me gustaría que pensásemos, porque obviamente cuando ves el texto y este versículo, donde Pablo le da algunas directivas a Timoteo, si te fijas bien en este versículo, quizá uno pierde de vista cuál era el objetivo de la carta de Pablo a Timoteo. Era una carta de aliento, no era solamente una carta de instrucciones, no era un manual de instrucciones que las incluía y trataba de Timoteo y de la iglesia, sino que especialmente era la carta de un padre espiritual que amaba a Timoteo y que sabía que Dios quería usar a Timoteo. Así que tenemos que leer esta carta también como una carta de aliento, ¿no? O ánimo, ¿no? Y en el contexto hay que entender también brevemente el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que le está enseñando. Una de las cosas que le dijo Pablo a Timoteo y que le estaba enseñando antes de este versículo, del versículo 11 del capítulo 6, era que dentro de la iglesia había personas que se consideraban cristianas. De hecho, incluso eran personas que estaban liderando, eran pastores, pero que su forma de vida mostraba evidencias claras de que estaban desconectados de Dios. Eran personas que decían, vale, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar acerca de cómo funciona la vida cristiana, pero en el día a día había un montón de indicadores, y eso es lo que Nico estuvo compartiendo con nosotros, había alarmas que mostraban que había una desconexión entre lo que estas personas decían que eran y cómo vivían lo que decían que eran. ¿Y cuáles eran algunas de estas evidencias? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que eran personas conflictivas, eran personas que estaban interesadas, le encantaban las discusiones, le encantaba ganar las discusiones, más que amar al prójimo. Estaban más enfocadas en, de alguna forma, sobresalir por encima de los demás. Eran personas orgullosas, ¿no? También eran personas que siempre estaban involucradas en los cotilleos. ¿Y por qué se involucraban en los cotilleos? Porque les interesaba dar una opinión negativa de los demás, ¿no? Personas envidiosas, insatisfechas. Por cierto, ¿por qué nos gustan tanto los cotilleos y los chismorreos a nosotros? ¿No será que nos gusta tener información de otras personas, especialmente negativas, que nos hace sentirnos bien a nosotros y que en cierta manera nos hace sentirnos importantes cuando la compartimos con otros? ¿No será que tiene que ver también con nuestro orgullo y con nuestros problemas internos? O incluso dice Pablo que estas personas supuestamente eran espirituales, pero mostraban una preocupación desmedida hacia las cosas materiales. De hecho, usaban su posición de servicio en la iglesia para beneficiarse ellos mismos, ¿no? En particular, Pablo lo que dice es que amaban el dinero, que su vida estaba dirigida por obtener cosas, ¿no? Ahora bien, esta pequeña palabrita con la que empieza Pablo este versículo que dirige a Timoteo es tremendamente relevante. Pablo comienza diciendo, pero tú, dirigiéndose a Timoteo, ¿no? La palabra pero, siempre que la veáis en la Biblia, es una palabra que indica contraste. Es una palabra donde nos tenemos que parar y detenernos a ver lo que el autor está escribiendo, porque está contrastando con lo que justamente acaba de decir, ¿no? Y lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es que hay un fuerte contraste entre esa forma de vida que tienen esas personas dentro de la iglesia y la forma de vida de Timoteo. Pero en realidad lo que Pablo le está diciendo, o lo que está haciendo es advirtiendo a Timoteo que él no está libre de caer en lo mismo. Él no está libre de desconectarse de Dios. No está libre, nadie está libre. Si no fuera así, Pablo lo que le hubiera dicho a Timoteo es, mira, ¿sabes, Timoteo? ¿Has visto cómo están viviendo estas personas? Pero tú no te preocupes, ese no es tu problema.
Pero Pablo no hace eso. Pablo le está diciendo, Timoteo, pero tú no seas así. Ten cuidado de esto. Y este no es un problema de Timoteo solo. Es un problema que tú tienes y un problema que yo tengo. No importa que yo ocupe un lugar en la iglesia más visible, no importa que yo esté enseñando aquí, no importa que yo esté predicando, no importa que yo haya ido al seminario, mi corazón se puede desconectar de Dios. Y el tuyo también. Ahora, en el caso de Timoteo, en su caso concreto de su contexto, las cosas se complicaban un poquito más. Porque no solamente tenía que lidiar con una lucha de ser tentado a desconectarse de Dios, sino que tenía que lidiar con enfrentar los conflictos dentro de la iglesia, tenía que disciplinar a personas, tenía que corregir, tenía que ordenar, organizar un montón de cosas. Y si recordáis bien el principio de esta serie, Timoteo era un hombre que no tenía un carácter de líder. Era un hombre que lidiaba, era tímido, temeroso, que constantemente Pablo tenía que alentarlo. O sea que quiero que veáis la combinación de estas situaciones, ¿no? Y cuando veo esto, creo que puedo entender un poco a Timoteo, ¿no? Porque si encima tengo que lidiar con cuestiones internas de mi propia vida espiritual y además tengo que lidiar con las de otras personas, pues Timoteo podría decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Dan ganas de bajarse de la vida. Esto no es para mí. Quiero buscar un camino fácil, quiero una alternativa. Esto no es vida, esto no es vida. Esto no es la vida verdadera. De hecho, uno puede sentirse tentado a abandonar, ¿no? A desconectarse de Dios, a dejar de correr, a abandonar la carrera, a buscar una alternativa más atractiva. Y aunque esto parezca una evidencia de debilidad, y quizá tú lo has experimentado, lo estás experimentando en algún área de tu vida, en realidad sentir esto es un indicador de parte de Dios. Es una evidencia de que Dios está activo dentro de ti. Si tú tienes esta lucha, es que hay algo dentro de ti que está vivo. Porque un cristiano sin luchas, con una vida espiritual plana, es una contradicción. Esto no es un invento mío. O sea, un cristiano que no tiene luchas es que no tiene vida. De hecho, sería una evidencia de que en realidad no tiene el Espíritu Santo en él. Porque Pablo, en Efesios 6, versículos 12, dice, y este versículo lo conocemos todos, ¿no? Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, Pablo asume de que hay una lucha ahí, hay una lucha que nos mantiene con vida dentro de nosotros. Así que lo que Pablo está haciendo es ayudando a Timoteo y a nosotros también para que nuestros corazones se reorienten y nuestras mentes también con la finalidad de volvernos a conectar a Dios. De volvernos a Dios, volver a Él. Porque Timoteo corría el peligro de desconectarse de Dios y nosotros también. Y la vida cristiana no se puede vivir, no se puede disfrutar desconectado de Dios, es imposible. Ahora, ¿cómo hace esto Pablo con Timoteo? ¿Cómo lo hace en este versículo? Bueno, lo primero que hace es recordarle su verdadera identidad, pero también lo hace con nosotros, nos recuerda cuál es nuestra verdadera identidad. Me gustó cómo empezó Jorge. Jorge empezó esta mañana diciendo, la verdad que como cristianos nos hacemos muy pocas preguntas a nosotros mismos. Hay muchas cosas que no nos cuestionamos de nosotros mismos, ¿no? Si cualquiera de nosotros escarbásemos un poquito debajo de nuestras luchas o de nuestros desvaríos espirituales o de nuestra frialdad o de nuestra indiferencia o de nuestra familiaridad o rutina, nos vamos a encontrar siempre el mismo problema. Y ese mismo problema es la falta de fe. Yo sé que esto suena a algo manido, pero es así. Es la falta de fe. Porque en realidad, ¿sabes qué nos pasa? Que nos cuesta digerir y creer quiénes somos en Jesús. Todavía no hemos terminado de degustar, de probar, de tener una experiencia con esa afirmación, con eso que Dios ha hecho en la cruz por nosotros. Nos cuesta entender incluso que aunque a veces no parezca, en medio de nuestras luchas, ya no somos lo que éramos antes de conocer a Jesús. Nuestro pecado ya no nos define, nuestras luchas ya no nos definen. Se nos olvida eso. Ahora, ¿cómo hace esto Pablo con Timoteo?
muy sencillo. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, pero tú, hombre de Dios. Fijaos qué expresión, hombre de Dios. Esta expresión normalmente en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento se utilizaba para referirse a una persona que Dios había escogido de una forma especial para un cometido en sus planes, en la voluntad de Dios, ¿no? Era una persona que Dios había llamado para usar de una forma concreta. Pero el punto aquí es más profundo que eso. El punto de Pablo aquí está en algo que es precioso. Está en a quién pertenece Timoteo. Pablo le está recordando a Timoteo que no se pertenece a sí mismo, que él es de Dios, le pertenece a Dios. Hay un sentido de pertenencia. Claro, hoy en día nadie quiere ser propiedad de nadie, ¿verdad? Nadie quiere pertenecer a nadie. Eso suena a Edad Media, ¿no? Suena a la época donde se arreglaban las cosas a mamporrazos, ¿no? Y la gente o con espadas, ¿no? Suena como, eso está muy atrasado, ¿no? Suena a esclavitud. Pero en realidad el problema no está en el concepto de pertenencia, sino en una mentira que constantemente nos grita al oído que nosotros nos amamos más que Dios. Es una mentira que nos dice, si tú te perteneces a ti mismo, es mejor que pertenecer a otro. De hecho, el pecado es eso, el pecado, la tentación, constantemente nos seduce para que creamos que nosotros nos amamos más que Dios. Pero curiosamente, por otro lado, la dependencia es algo que experimentamos desde que nacemos, no es algo malo la dependencia, todo lo contrario. Nosotros necesitamos oxígeno, comida, necesitamos aprecio, necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos útiles. No somos independientes, somos dependientes. Nuestro hijo cuando nace es dependiente de sus padres y eso no es malo. Es por diseño, es por naturaleza. De hecho, nosotros con nuestros hijos cuando vamos a casa vienen con nosotros. Cuando vamos de vacaciones vienen con nosotros. Nuestros hijos reciben alimento de nosotros y ropa y nos preocupamos de ellos, los amamos, nos duelen. Lo que es nuestro es suyo, todavía no, cuando sean más mayores y sepan usarlo. Esto es ya, pero todavía no. Pero todas esas cosas son suyas porque pertenecen a nuestra familia. Este es el sentido de pertenencia. Pero con Dios es aún mayor, es mucho mayor esto. Porque cuando uno entiende y cuando entendemos que pertenecemos a Dios, que somos de su propiedad, eso nos libera de la adicción al control. Una adicción al control que genera ansiedad y miedo, que todos tenemos. Todos tenemos una inclinación al control. Queremos manejar nuestra vida y hay muchas cosas que no podemos manejar. Pertenecer a Dios nos libera de eso. Además, Dios no nos ha hecho suyos a la fuerza, ¿sí? Sino lo ha hecho a través del mayor acto de amor que jamás haya existido. El mayor acto de entrega nos ha hecho propiedad de Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Es un acto de amor. Dios no nos obliga. Él no nos obliga. Nadie quiere ser de forma voluntaria propiedad de un tirano caprichoso. Nadie quiere serlo. Nadie. De hecho, la gente, acordaos la época feudal, ¿no? Los siervos de los señores eran siervos a la fuerza, porque no tenían más remedio que serlo, porque había consecuencias, pero Dios no es así. Dios no es así. Sí queremos ser propiedad de alguien que muestra compasión. Yo quiero ser propiedad de alguien que es compasivo. Y compasivo no es que tenga pena de mí, es que es capaz de experimentar una preocupación, un interés, una carga, una intencionalidad por mí. Así es Dios, ese es el corazón de Dios. A veces somos como nuestros hijos, y sigo un poco con la ilustración de ser padre. Perdón, pero antes estaba escuchando la presentación de
de Lucas, ¿no? Y de sus padres, y yo estaba pensando, ¿cuánto he aprendido de Dios cuando he sido padre? ¿Cuánto me ha ayudado a entender ciertos aspectos de Dios cuando he sido padre? Y a veces somos como nuestros hijos con Dios, ¿no? No pueden ver la bondad de nuestras decisiones, no pueden ver la bondad de lo que le pedimos, de lo que deseamos para ellos. Solo se enfocan en el aquí y en el ahora, en lo rápido. Y no son capaces de ver que desde que nacieron sus padres han estado ahí, le han dado de comer, lo han cuidado cuando tenían fiebre, han cuidado que estén vivos, le han dado todo lo necesario, ¿no? Yo cuando tengo conflictos con Ismael, y últimamente tengo bastantes, pero bueno, por la soberanía de Dios está tratando mi carácter a través de eso, pero trato de mostrarle que nosotros no somos unos padres tiranos, no somos perfectos, pero no somos tiranos. Y le digo, ¿sabes, Ismael? Quiero que mires desde que eras lo más pequeño posible que recuerdas. ¿Qué hicieron tus padres? ¿Te dieron comida? ¿Te dieron ropa? ¿Te ayudaron? ¿Te perdonaron? ¿Te amaron? ¿No puedes ver que lo que sale de nosotros está confirmado por todo eso? Y a veces nos cuesta eso, nos cuesta entender que en realidad lo que Dios quiere para nosotros nace de un corazón que ama. Así que, ¿cómo hacemos viva esta realidad de que pertenecemos a Dios en Cristo? Porque esto es un concepto, pero en realidad, ¿cómo esto se transforma en algo que afecte mi corazón, que toque mi corazón, que toque lo más interno de mí? Bueno, Pablo lo hace diciéndole a Timoteo algo que Timoteo tenía que hacer. Y es lo que dice la segunda parte del versículo. Pablo le dice que tiene que huir de las cosas que los desconectan de Dios y buscar lo que le conecta a Dios. A ver, todos, y espero que estemos convencidos, por lo menos los que estamos aquí, y si los que estáis ahí viendo también, o sea, la Biblia es muy clara en esto. O sea, ver a Dios o tener una experiencia de conexión con Él es algo sobrenatural. Esto es algo, en cierta manera, que nosotros no podemos producir, es algo sobrenatural, es sobrenatural. Y es sobrenatural porque Dios es sobrenatural. Dios no es un ser humano. La segunda persona de la Trinidad sí se ha encarnado en un ser humano, pero Dios en sí es algo que supera absolutamente todo lo que nosotros podamos imaginar. Y algo que dijo Nico en la conferencia que me dejó pensando es que incluso la Biblia está limitada para poder expresar cómo es Dios realmente, porque utiliza un lenguaje limitado. Nosotros somos seres limitados. Así que encontrarnos con Él no es simplemente un concepto racional, de que entiendo lo que la Biblia dice. Es algo que trasciende más allá de solamente la razón, aunque la incluye y es necesaria. Pero es algo sobrenatural. Es algo que Él, Dios, solamente puede hacer por medio de su Espíritu. ¿Vale? Ahora bien, a pesar de que hay cosas que yo no puedo hacer y que no son mi responsabilidad, porque no puedo hacerlas, cada uno de nosotros somos responsables de buscar conectarnos con Él. Dios desea que tenga una experiencia con Él. Si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Si no, la Biblia no existiría. Si no, no se predicaría el Evangelio. No se compartiría el Evangelio. La gente no se convertiría. Dios quiere que nos conectemos con Él. Dios quiere que tengamos una experiencia de su carácter, de su corazón. Pero nosotros somos responsables de buscar esa conexión. No de ganarla, sino de buscarla. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo le dice que se esfuerce en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia es todo lo que Dios ha dispuesto para ser encontrado. Simplemente hay que buscarlo, simplemente hay que ir. No sé si sabéis esto, ¿no? A lo mejor os resulta que soy un poco friki, pero me encanta, hay una cosa que me encanta mirar al cielo por la noche, me encanta. Sobre todo cuando puedo hacerlo en un sitio donde no hay mucha luz y se pueden ver, bueno, yo la verdad que disfruto, es casi como una experiencia sobrenatural, ¿no? Pero bueno, disfruto muchísimo eso, me encanta. Y lo que más me gusta es
cuando estoy observando los planetas, algunas estrellas, a veces puedo presenciar cómo un meteorito atraviesa la atmósfera y deja una línea, una estela brillante. Y por unos segundos la retina es capaz de capturar eso y para mí es un momento tan precioso, me encanta. Perdón por ser tan friki, pero me encanta, me asombra, genera dentro de mí una sensación de quiero otro, quiero ver otro, quiero ver otro. Esto es fantástico, es precioso, ¿no? Ahora bien, si yo quiero tener esa experiencia, tengo que hacer una cosa. Pongo el despertador a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando mejor se ve, eso es al amanecer o al atardecer. Algunos estaréis pensando, ¿estás mal de la cabeza? Sí, pero es que me encanta, lo disfruto. Tengo que poner el despertador a las 6 de la mañana. ¿Y sabéis qué tengo que hacer también? Tengo que salir al jardín. Al jardín. Hace fresquito, hace frío. Y tengo que sentarme y mirar al cielo. Y tengo que esperar. Tengo que esperar. Y me quedo mirando al cielo. Y espero. Yo no puedo forzar que un meteorito atraviese la atmósfera y deje la marca. No puedo provocar, cuando yo quiera, el poder presenciar eso. Yo eso no lo puedo hacer, no tengo el poder. No puedo hacerlo, es imposible para mí. Pero lo que sí puedo hacer es salir al jardín y mirar al cielo. Eso sí lo puedo hacer. Eso sí lo puedo hacer. Así que, ¿qué es lo que hago? Me expongo al exterior para verlo. Para disfrutarlo. Para tener la experiencia de volver a revivir lo fantástico que es ver un meteorito y ver cómo se desintegra cuando entra en la atmósfera. Yo podría quedarme en la cama mirando al techo y podría quedarme el resto de mi vida y creer que a lo mejor puedo ver eso, que va a aparecer en algún momento. Pero si no salgo al exterior, nunca voy a ver nada. Nunca voy a ver nada. Por eso Pablo le da una directiva tan práctica a Timoteo. Le dice que tiene que huir y buscar o perseguir otras cosas, seguir otras cosas, ¿no? Timoteo tiene que usar su voluntad de forma correcta. Tiene que usar su voluntad de forma correcta. Y cuando Pablo le dice a Timoteo esto, él está asumiendo dos cosas del corazón humano. Él está asumiendo, por un lado, que el corazón humano tiene la capacidad de ser influido por aquello a lo que se expone. Por eso le dice que tiene que huir de ciertas cosas y seguir otras distintas. Así que el corazón humano tiene la capacidad de ser influido. Y por otro lado, que el corazón humano está constantemente siguiendo algo. No existe una persona que viva sin ningún tipo de motivación, eso es imposible. No puedes vivir si no estás amando algo. El corazón funciona así, el corazón tiene que amar, tiene que buscar, tiene que perseguir. Y Pablo asume esto con Timoteo. Por eso le dice lo que dice. De hecho, fíjate Jesús lo que dice, ¿no? Con respecto a cómo funciona el corazón del ser humano. Él dice en Mateo 6, versículos 19-20, dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Y el punto es justamente que Jesús no está diciendo no dejes de buscar tesoro, sino reorienta tu búsqueda, busca aquello que realmente es un tesoro. Pon tu corazón, pon tus fuerzas, pon tu voluntad para buscar aquello que es un tesoro. Así que conectarse a Dios es exponerse a Él para ver que solo es Él el verdadero tesoro. Es volver a redescubrir quién es Él. Ese es el punto del principio de huir y de seguir. Justo lo que dice Pablo aquí, huir y seguir, que de hecho este principio es el mismo que el que utiliza en Gálatas cuando dice Pablo, sembrar para el espíritu y no sembrar para la carne, el mismo que usa en Efesios cuando dice desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, exactamente el mismo en Colosenses que dice poner la vista en el cielo y no en la tierra, es exactamente el mismo principio. Es usar bien tu voluntad, la voluntad que Dios te ha dado. Él ya lo ha hecho todo, Él le ha dado todos los recursos. La cuestión es poner en marcha la voluntad, esforzarnos en la gracia. Ahora bien, ¿qué es exactamente huir? Porque
Obviamente aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que huya de la forma de vivir que tenían estos falsos maestros, esta gente en la iglesia que dice que son una cosa pero viven para otra. Pero de una forma contemporánea, ¿qué es huir para nosotros? ¿Qué es huir? Huir es dejar de utilizar todo lo que Dios me ha dado para buscar felicidad fuera de Él. Eso es huir. De hecho, estas personas en la iglesia de Éfeso lo que estaban haciendo era usando la posición que tenían como maestros para buscar la felicidad en las cosas materiales o en el orgullo. Huir, básicamente, es algo que nos cuesta mucho, soltar el control de mi vida. Es soltar el uso de mi tiempo, de mi dinero, de mis capacidades, de mis sueños, de todo lo que tengo para conseguir lo que creo que me va a hacer más feliz. Es construir un plan de vida donde yo soy el centro y yo soy quien decide. Donde estoy yo. Quizá puedo creer en Dios, quizá puedo decir que Dios es importante, pero en realidad en mi vida en el centro estoy yo. Yo soy el que piloto, yo soy el que manejo. La gran pregunta es, vale, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué es lo que me desconecta de Dios? ¿Qué es lo que me desconecta de Dios? A lo mejor lo que te desconecta de Dios es pasar tanto tiempo en las redes sociales. Mira, yo bromeo muchas veces, ¿no? Por mi contexto, haber trabajado en el ámbito de la programación, y esto me van a entender los más jóvenes, el scrolling infinito, eso es satánico. No sé si sabes lo que es el scrolling infinito, ¿no? Pero las redes sociales tienen una barrita en el lateral que parece que te indica cuándo va a llegar al final y cuando le das con el dedo vuelve a subirse arriba. Y puedes estar así hasta la eternidad. Porque detrás de eso hay un sistema que está alimentándote con todo lo que cree que te interesa, que no te deja pensar. Consumir, consumir, consumir. Tu corazón lleno de otras cosas. Quizá eso es lo que está desconectándote de Dios. Yo personalmente tuve que desinstalar Instagram, porque confieso de que para mí era una tentación, ha sido una tentación durante tiempo, empezar a mirar el reel hasta el infinito, hasta que me di cuenta de que eso me desconectaba de Dios. Hice lo que dice Jesús en Mateo, lo corté. Y ahora ya ni lo necesito. Me di cuenta de que no necesitaba eso, me di cuenta de que estaba invirtiendo demasiado tiempo en algo que no tenía necesidad de ello. No estoy diciendo que tengas que hacer lo mismo, pero ¿qué te desconecta a ti de Dios? ¿Será YouTube o serán las series o quizá los videojuegos? O a lo mejor estás demasiado ocupado en tu imagen, te importa mucho tu imagen, ¿no? O quizá la ropa que llevas o lo que piensan los demás de ti. O quizá el ministerio, estás tan ocupado en mostrar un ministerio exitoso o en mostrar que eres un buen predicador o que eres un buen cristiano. Estás tan ocupado en cosas de Dios que te olvidaste de Dios. No estoy diciendo que tengas que dejar de ser cristiano. Simplemente estamos haciendo preguntas para evaluarnos. A lo mejor son las vacaciones. Las vacaciones son tu momento del cielo. Y vives para ellas. Vives para tener dinero para irte de vacaciones. O las compras. O el ocio. O quizá el fin de semana es el momento del taponazo. Toda la semana aguantando la presión para que el fin de semana sea el tiempo donde nadie me moleste, donde no quiero saber nada de nadie, ¿no? ¿Quieres descubrirlo? Yo te voy a lanzar un reto, ¿no? Toma cualquier día de tu semana o de tu vida, da igual. Mira, por ejemplo, ayer, toma el día de ayer, sábado, y quiero que te hagas esta pregunta. ¿A qué le dedicaste más tiempo? ¿Dónde invertiste la mayor parte del tiempo del sábado? Ayer. No me lo digas, ¿vale? No quiero saberlo. Pero piénsalo por un instante, piénsalo. Y yo sé qué es lo que estáis pensando. Estáis pensando que yo estoy pensando en que lo que quiero es, de alguna forma, que evaluéis vuestro día y veáis cuántas cosas cristianas habéis hecho y cuántas cosas no cristianas habéis hecho. Y que os sintáis mal por haber hecho pocas cosas cristianas. Que os sintáis mal porque, bueno, quizás que ayer sábado no oré. O ayer sábado no leí la Biblia, o la verdad que llevo bastante tiempo sin hacerlo.
Y no estoy diciendo que eso no sea importante. A lo que me refiero es que evaluáis cuánto tiempo estuvisteis pensando en Dios. ¿Cuánto tiempo habéis estado meditando en Dios? ¿Cuánto tiempo habéis estado meditando en que en Cristo ya no soy dueño de mi vida, soy dueño de Dios es dueño de mi vida? ¿Cuánto tiempo habéis meditado en la bondad de Dios? ¿Cuánto tiempo habéis estado aparcados ahí? No estoy hablando de convertirse en un monje, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de incluir a Dios en lo cotidiano de mi vida, en todo lo que hago. No dejar a Dios en un compartimento en mi devocional, sino incluirlo en todo lo que hago, tenerlo presente, sentirlo a mi lado, pensar en Él, dejarme guiar por Él, escucharlo cuando Él me dice, no, esto no es bueno para ti, esto te desconecta de mí. Dejar que Él dirija mis emociones. John Stott dice algo tremendamente confrontador, pero me encanta. Él dice, es una cita un poquito larga, dice, sembrar para la naturaleza pecaminosa, y recordad que este es el mismo concepto de no huir y no seguir, es decir, rechazar lo que Pablo está diciendo a Timoteo, es complacerla, mimarla, abrazarla y acariciarla en lugar de crucificarla. Las semillas que sembramos son principalmente pensamientos y hechos. Cada vez que permitimos que nuestra mente abrigue un rencor, alimente una queja, albergue una fantasía impura o se revuelque en la autocompasión, que es la pena de uno mismo, sentirse una pobre persona, estamos sembrando para la carne. Cada vez que nos entretenemos con mala compañía, sabiendo que no podemos resistir su insidiosa influencia, o redes sociales, o todo aquello que te exponga a algo que no es conveniente para ti, cada vez que nos quedamos en cama sabiendo que deberíamos levantarnos a orar, cada vez que leemos literatura pornográfica, cada vez que tomamos un riesgo que fuerza los límites de nuestro propio control, estamos sembrando y sembrando y sembrando para la carne. Algunos cristianos siembran para la carne todos los días y aún se preguntan por qué no cosechan santidad. La santidad no es otra cosa que disfrutar a Cristo. La santidad es santidad porque tiene que ver con disfrutar a Jesús. Es un sinónimo. La santidad es una cosecha. Es decir, disfrutar a Jesús es una cosecha. Que recojamos o no depende casi enteramente de lo que sembramos y dónde sembramos. Depende de lo que huimos y depende de lo que seguimos. Por eso Pablo le dice a Timoteo que siga las cualidades que definen el mismo carácter de Jesús. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Son valiosas porque estas características definen a Cristo. Definen al ser más increíble. Pero no solamente increíble por sus cualidades, sino porque Él quiere que me vincule a su persona. Quiere que me encuentre con Él. Así que la solución no es solamente huir, sino seguir hábitos. ¿Veis la dinámica? No solamente tengo que dejar de hacer cosas, no. Me reoriento hacia otras cosas, reoriento mi corazón para exponerlo a otras cosas, ¿no? Son hábitos que permiten exponernos a Dios, para ver cómo es el corazón de Dios. Nos cuesta ver el corazón de Dios. Necesitamos, la perseverancia no tiene que ver mucho con nuestro esfuerzo, tiene que ver más con ver cómo es Dios, con exponernos a ver la realidad de quién es Él en nuestro día a día, ¿no? Conocerlo, abrazarlo, verlo, disfrutarlo. Así que cuando dice Pablo que Timoteo debe seguir estas cosas, no solo hacer cosas buenas, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es seguir, en el lenguaje de Timoteo, es usar todo lo que Dios me ha dado para que Jesús sea mi mayor placer. Invertirlo todo para que Cristo brille. Pero no porque no brilla, sino porque yo no lo veo brillar. Es buscar vivir en el jardín para poder ver cada meteorito que pasa por el cielo. Es contemplar, esperar, persistir hasta que veas un meteorito atravesar el cielo y participar de esa experiencia. Es pasar el mayor
tiempo posible fuera del dormitorio, anhelando y esperando ver la gloriosa y brillante estela de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para encontrar asombro en Él. Lo único que logra que no nos desconectemos de Dios es vivir asombrados. Y Él es un ser asombroso. El problema no está en Él, el problema está en nosotros. Y la invitación de Pablo, para Timoteo y para nosotros, es justamente que nos reconectemos con Él, que su asombro nos asombre. Y para terminar, yo quisiera abrir un poco mi corazón, ¿no? Porque hay algo que me carga mucho cuando tengo que compartir, cuando tengo que predicar. Lo primero es, mi oración es que de alguna forma Dios afecte lo más íntimo de mí mientras estoy preparando el mensaje, mientras estoy escribiendo, mientras estoy pensando. Pero hay otro gran temor que yo tengo cada vez que subo aquí. Y es el mismo que sentí el sábado pasado cuando estuvimos en las conferencias. Se lo compartí a Nico cuando veníamos de vuelta en el coche. Tengo miedo y me carga que salgamos informados, pero no con un corazón conmovido. Un corazón conmovido que esté dispuesto a masticar estas cosas, ir a la intimidad, buscar a Dios y evaluar por qué mi vida espiritual no muestra pasión. ¿Por qué no hay una coincidencia entre lo que supuestamente Dios me ha dado y mi respuesta en el día a día? Pero no ir con una actitud de condenación, sino ir con una actitud de desafío. Eso me carga. Me carga que mis palabras no tienen poder, para nada. Ni mi retórica, absolutamente no tiene ningún poder. El poder solamente lo tiene Dios para desafiar los corazones. Puede usar a la persona más torpe, más monótona, menos creativa, pero esa es mi carga. Mi carga es que esta verdad no me lleve a buscar la intimidad de Dios y desafiarme a querer más de Él. Y no estoy hablando de perfección, sino de un anhelo de su compañía. Un goteo del alma que no te deja en paz hasta que no lo busques, hasta que no lo encuentres. Una entrega sencilla, como la de un niño que abraza a su mamá. Sí, es verdad que Dios en ocasiones a veces nos hace pasar por momentos de desierto, de frialdad, de oscuridad, que experimentamos indiferencia a lo que Él tiene para decirnos, pero a pesar de eso, ¿de verdad lo quieres a Él? Hace un momentito hemos participado de algo que hacemos una vez al mes. De alguna manera celebramos que Cristo murió en la cruz y ya no somos nuestros, somos de Dios, somos de Él. Cuando simbólicamente hacemos eso, estamos reconociendo que somos de Él, que lo queremos a Él, que nuestra vida le pertenece y que es lo mejor que tenemos. Pero ¿cuánto quieres que sea Él real en tu vida? ¿Cuánto quieres eso? Porque perseverar es una manifestación de que realmente quiero vivir así. Quiero vivir como vivió Jesús. Quiero su vida en mí. No quiero vivir más como yo. Quiero ser libre de mí mismo. ¿Cuánto quieres eso? Ser cristiano no es saber lo correcto. Necesitas saber lo correcto, pero no es saber lo correcto. Ser cristiano es que lo correcto, Jesús, lo perfecto, cautive tu corazón y cambie tu vida. Esto es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. Ahí es donde está el poder realmente. Dios quiere cambiarte. Ha hecho todo lo posible. Ha dispuesto todo lo necesario. ¿Y tú? ¿Tú quieres que Él te cambie? Mi desafío, antes de bajarme aquí, antes de orar, es preguntarte, ¿qué harás? Si Dios te está hablando ahora, ¿qué harás? Almorzaremos juntos, terminará el domingo, me conectaré a cualquier otra cosa y me olvidaré de que no puedo vivir sin estar conectado a Dios. ¿O realmente Dios me está desafiando ahora a que me plantee muchas cosas en mi vida? Esto es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de acusación.
Es un mensaje de esperanza. Yo salí el sábado pasado de la conferencia desafiado justo por esto, pero no por los demás, por mí, desafiado por mí. Dios me desafió. No escuché nada nuevo, pero Dios me desafió a mí y trató conmigo. ¿Dejarás que trate contigo? Señor, es un reto volver a encontrarnos con esta realidad, la realidad de que necesitamos volver a encontrar nuestra fuente de pasión y de energía en ti. Y yo soy consciente de que soy el primero que necesito esto, porque lo veo en mi vida, lo veo. Veo lo sencillo que resulta dejar de mirar al cielo, volver a alimentar los deseos propios míos, no huir y no seguir. Señor, pero hay una realidad inamovible que no depende ni siquiera de mi debilidad ni de nuestra debilidad, y es tu compasión. Tú sabes cómo somos, y no para justificarnos y decir que no importa, sino porque tú no puedes no compadecerte por nosotros y desafiarnos una y otra vez para que volvamos a poner la vista en ti. No para pegarnos, no para condenarnos, sino para mostrarnos la verdadera libertad que hay en ti, la verdadera vida, la vida que está en ti. Realmente no vivimos bien cuando no estamos contigo, y lo sabemos. Sabemos que cuando estamos conectados a otras cosas, cuando somos superficiales, la vida funciona mal. Tenemos todo, pero nos sentimos insatisfechos. No podemos amar a las personas, somos egoístas. Los conflictos no sabemos manejarlos. No tenemos quietud en nuestro corazón. Vivimos con ansiedad, vivimos con miedo, vivimos justamente como tú no quieres que vivamos, Señor. Y te pedimos perdón, yo te pido perdón por esto. Te pido perdón cuando yo mismo soy el que pongo una nube para no verte. Y te pido, Señor, que nos ayudes a mover la voluntad. Y si no podemos, si nuestra voluntad está débil, Señor, cautívanos otra vez. Haz que nuestro corazón te vea de una forma especial. Usa todo lo que hay para volvernos a traer a ti. Porque yo te pido esto porque es algo que tú quieres y que tú estás haciendo. Así que oramos esto, Señor, y lo oro para todos nosotros, Señor. Es algo que te pedimos y necesitamos pedirte constantemente. En el nombre de Jesús. Amén.